En 1938, a los 81 años de edad, Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría moderna, hacía esta grabación acerca de su vida y su carrera, la única grabación que hizo en toda su vida. I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Encontró en las zonas reprimidas de la mente lo que había desaparecido del pensamiento consciente. Fantasías de incesto, fantasías de asesinato, odios reprimidos. Sitúa el concepto de sexualidad en una etapa en la que todo el mundo pensaba que los niños eran inocentes y revoluciona por completo el significado de lo sexual. Tenía reputación de libertino, de que escribía pornografía y de que era una persona sucia, asquerosa y desagradable. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Análisis de la mente. Sigmund Shlomo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en el pequeño pueblo moravio de Fiber, a unos 160 kilómetros al norte de Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Su padre, Jacob, era un comerciante judío de lana que apenas sacaba lo justo para vivir en un ambiente antijudío hostil y en ocasiones peligroso. Jacob tenía 42 años cuando Sigmund nació, 20 años mayor que su tercera esposa, Amalie. Aquella familia que vivía en una sola habitación con dos hermanastros adultos era un lugar desconcertante para crecer. Tiene dos hermanastros que parecen lo suficientemente mayores como para ser sus padres o los maridos de su madre. Tiene un padre que parece lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Así que tuvo que ser todo un problema para Freud llegar a situar cada pieza en su sitio. El rompecabezas se complica aún más cuando a los 2 años su madre tiene un segundo hijo, Julius, que muere 6 meses después. La experiencia del nacimiento y de la muerte en circunstancias tan próximas tuvo que ser algo no solo perturbador, sino estimulante, incluso un sobreestímulo para el niño. Al joven Sigmund le pusieron el nombre de un legendario emperador moravio. Nació con una recia cabellera oscura y una vieja campesina le vaticinó que estaba destinado a vivir un futuro de grandeza. Su madre le llamaba Mi Sigi Dorado. En 1860 los Freud se trasladan a Viena, una gran capital europea con un importante gueto judío. La familia crecía. Con 10 años, Sigmund tenía ya 5 hermanas y un hermano, pero el niñito dorado aún recibía un tratamiento especial. Freud era el único miembro de la familia que tenía su propia habitación, en la que podía estudiar y leer. Cuando una de sus hermanas empezaba a tocar el piano, decía que el ruido le molestaba. Como resultado de sus quejas, el piano fue retirado, lo que nos da una idea de su posición tan especial. Freud justificaba esta posición sacando las mejores notas en la escuela judía y estudiando idiomas por su cuenta. A los 12 años leía a Shakespeare en inglés y hablaba 6 idiomas con fluidez. Estudiaba obsesivamente, comía en su habitación para ahorrar tiempo. Al mismo tiempo había desarrollado una afición poco habitual. Guardaba una descripción detallada de los sueños de su niñez. Así que aquí tenemos al futuro gran interpretador de sueños describiendo y clasificando sus propios sueños cuando solo era un niño. Está claro que este interés por los sueños y la vida fantástica es algo que desarrolló muy temprano, y creo que es poco habitual. Los sueños de Freud eran inusualmente heroicos.
A los 10 años llamó Alejandro a su hermano pequeño, en honor de Alejandro Magno. Se identificaba con Napoleón y le indignaba el humillante antisemitismo de Viena, que daría a su ambición un talante combativo. Siendo Freud un adolescente, su padre le explica cómo una vez iba caminando por la calle y alguien se le aproxima y le dice: «Judío, baja de la acera y quítate el sombrero». Y Freud le pregunta a su padre: «¿Y tú qué hiciste?». Y su padre le dice: «Me limité a bajar de la acera, quitarme el sombrero y seguir caminando». A Freud le pareció que la de su padre era una postura terriblemente humillante. Juró que él se comportaría de forma diferente si alguna vez era agredido físicamente o de cualquier otra forma. Y estaba en lo cierto, porque llegaría el día en que tendría ocasión de demostrarlo. Siendo un adolescente, escribió a un compañero de juego para que guardara aquellas cartas. Nunca se sabe lo importantes que pueden llegar a ser. Nunca se sabe, dijo. En 1873, Freud ingresa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. Siendo aún un estudiante, llevó a cabo una importante investigación sobre los órganos sexuales de las anguilas. Diseccionó más de 400, además de los sistemas nerviosos de los peces, con los que ilustraba la carta a un amigo. Freud quería llegar a ser un investigador científico, pero había un cupo muy limitado para los judíos en tan prestigioso campo. En contra de su voluntad, pero necesitado de ganarse la vida, decidió convertirse en médico. Estaba ansioso por tener una posición porque se había enamorado de Martha Bernés, una amiga de su hermana que tenía 20 años. Freud, que tenía 25, era a la vez apasionado y tímido. Aquel romance fue intensamente victoriano. Es el clásico romance victoriano que en su mayor parte se desarrolla por correspondencia. Seguro que cuando le pide que se case con él se tocan las manos por debajo de la mesa, así que todo fue muy adecuado. El joven Freud no tenía experiencia con las mujeres. Supongo que Marta se convertiría en su princesa y él sería su caballero andante. El compromiso duró 4 años, una prueba de abstinencia durante la cual Freud vio a Marta, que vivía en Alemania con su madre, solo 6 veces. Le escribió más de 900 intensas cartas de amor, dirigiéndose a ella como mi adorada princesa y mi más preciado tesoro. En una carta había un borrón de tinta, un auténtico borrón de tinta freudiano. Aquí, la pluma se cayó de la mano del escritor y escribió su signo secreto. Por favor, perdona, y no preguntes por una interpretación. El largo compromiso hizo que Freud se impacientara por conseguir éxito profesional y en 1884 comenzó a investigar una nueva droga que pensó que podría hacerle conseguir la fama. Esa droga era la cocaína. Él busca el golpe de suerte. Había oído hablar sobre los efectos terapéuticos de la cocaína, creo que con los soldados austríacos, y decidió experimentarla en sí mismo y con un colega suyo. Y muy precipitadamente comenzó a recomendar públicamente el uso de la cocaína como un remedio terapéutico. Ignoraba que tenía propiedades adictivas.